Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Ricardo Herrera San Antonio, estudiante de la Escuela Univer Millennium. Hoy vengo a presentar los principios de la contabilidad generalmente aceptados, empezando por el primer punto que sería el principio de equidad. El principio de equidad nos habla de que en la contabilidad debemos ser imparciales y manejar la transparencia en los estados financieros, mismos que reflejan precisamente la equidad con toda la situación en la que se encuentra la empresa, tomando en cuenta lo que podría afectar deliberadamente a algún sector. Ese sería nuestro primer punto, el primer punto de equidad. Nos iríamos con el siguiente, que sería nuestro punto 2 de ente. Como tal, el concepto que se tiene sobre este es distinto al de una persona, ya que una persona puede producir estados de varios entes de su propiedad, así también una sola persona puede originar la creación de varias empresas, pero las empresas tienen una vida propia y diferente entre sí. Ese sería nuestro principio de ente. Vamos con el principio de bienes económicos. Este principio de la contabilidad, como su nombre lo indica, se refiere a los bienes económicos, ya sean materiales o inmateriales, pero deben poseer un valor económico y por ende ser susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Todo bien económico que ingresa a la empresa debe ser registrado en los libros de contabilidad para así tener un valor por el cual está dispuesto a pagarse un precio. Ese sería nuestro punto 3, bienes económicos. Vamos con el punto 4, que sería moneda de cuenta. Dentro de los principios de la contabilidad se indica que los estados financieros, en su reflejo patrimonial deben emplear un recurso de componentes heterogéneos o expresión que ayude a agrupar y comparar con facilidad. No obstante, el recurso de toda contabilidad consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad independientemente. El dinero que se tiene en curso legal es el que se debe utilizar como moneda de cuenta y dentro de la cual funciona el ente. En este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. Ese sería nuestro punto 4, que es el de moneda de cuenta. Nos vamos con nuestro punto 5, que sería empresa en marcha. Dice, se entiende que los estados financieros pertenecen a la realidad que vive una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico y la cuya existencia temporal que tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio nos indica que una empresa tiene una proyección futura de manera continua y no piensa en ser liquidada o en entrar en quiebra por ninguna naturaleza, excepto que exista alguna causa como pérdida de manera constante o significativa. Básicamente nos dicen que una empresa en marcha es aquella que tiene futuro y que está, vaya por así decirlo, que esté con vida. Mientras esté con vida y tenga una proyección a futuro, podemos decir que es una empresa en marcha. Nos vamos a nuestro punto 6, que sería la evaluación al costo. Este principio llamado evaluación al costo se refiere a la adquisición o a la producción que constituye el criterio principal y básico de la evaluación. Se relaciona o condiciona a favor de la formulación de estados financieros viendo la situación en la que se encuentra. Esta afirmación no quiere decir que se va a desconocer la existencia y procedimientos de otras reglas y criterios que se apliquen en determinadas circunstancias, sino que por lo contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación del criterio, debe prevalecer el costo como concepto básico de la evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta con su secuela de correctivos que inciden o modifiquen las cifras monetarias de los costos de determinados bienes no constituyen a sí mismos las alteraciones del principio expresado, sino que en sustancias constituyen meros ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos. Ese sería nuestro punto 6, evaluación al costo.
Nos moveríamos al punto 7, que sería el de ejercicio. Cuando una empresa está en marcha es necesario de medir todos los resultados de la contabilidad de manera determinada y según un tiempo establecido, esto para facilitar y satisfacer las razones de la administración, así también para la parte legal y para el cumplimiento de la elaboración de los estados financieros. Entonces aquí entra la condición de los ejercicios para que sean de igual duración y que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí. Básicamente esto nos dice que podríamos decir que son los que también precisamente en los principios de contabilidad generalmente aceptados, ejercicios se le conoce también como periodo. Son estos precisamente periodos de tiempo que tienen que ser siempre de la misma cantidad de tiempo, digamos como los cuadros anuales, en donde tienen que pasar un periodo de 12 meses para poder comparar la información, ya que de ahí tenemos precisamente 12 meses de plazo de tiempo en donde se recabó información y que pasando ese tiempo es posible compararlo con otros cuadros anuales que de la misma empresa, ya sea o de inclusive otras empresas. Pero ahí ese es nuestro punto 7, que sería el de periodo o de ejercicio. Nos vamos al punto 8, que sería el de vengado. Este principio de contabilidad se relaciona con las variaciones patrimoniales que deben ser consideradas para establecer el resultado económico de la empresa y también ser competentes a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. Esto quiere decir que los gastos que se consumen en una gestión deben ir registrados también como gastos para esta gestión, independientemente de que se hayan pagado o no. Esto se hace mediante un asiento de ajuste donde refleje este gasto e indicando el devengado de su pago. Básicamente es, por ejemplo, tienes un local en el centro y vaya, estás generando un ingreso por mes de 50,000 pesos. De esos 50,000 pesos tienes que tomar en cuenta que 30,000 son para la renta del local. A pesar de que no se haya culminado el mes, tienes que tener ese registro de que de esos 50,000 pesos que te entraron, 30,000 pesos tienen que ir para la cuenta para poder pagar la renta. Básicamente es precisamente lo que se toca en este punto, llevar un registro a pesar de que como tal todavía no se haya cumplido el plazo de tiempo para poder hacer el pago de esa renta. Ese sería nuestro punto 8. Nos vamos con nuestro punto 9, que sería el de objetividad. Este principio de contabilidad generalmente aceptado nos habla sobre los cambios en los activos, pasivos y de la expresión contable del patrimonio neto. Dado a conocer formalmente en las transacciones de contabilidad lo más pronto posible de la manera de medirlos objetivamente y expresarlos una moneda en cuenta. Este principio de objetividad eh, de objetividad, toda modificación en las cuentas que se hagan tanto en el rubro activo, pasivo y patrimonio deben ser mostrados con plena claridad y expresados en términos cuantitativos cada transacción contable. Asimismo, también contar con un respaldo de documento correspondiente que evalúe la autenticidad de ciertos cambios que se realizaron en las cuentas. Bueno, básicamente aquí nos habla acerca de precisamente lo que habíamos mencionado en el punto 1 de equidad sobre la objetividad, y es precisamente que siempre está registrando de la forma correcta, de forma objetiva, todos los cambios y ingresos que pueden haber durante este periodo contable, y siempre estar al pendientes de si existe algún cambio y de ser así poder modificarlo, por así decirlo, para que quede registrado con el cambio actual que se haya visto. Ese sería nuestro punto 9 de objetividad. Nos vamos a nuestro punto 10 que es realización. Este principio de la contabilidad general se refiere a los registros que deben ser computarizados al momento de ser realizados, o sea, la comparación que lo origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables si se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación.
En este principio de realización debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa en el concepto de vengado. Toda transacción se debe traducir en un asiento contable cuando se tenga la seguridad de que la misma esté perfeccionada y no queden dudas sobre su autenticidad, y que pueda, con un respaldo de la legislación del país y las prácticas contables bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ese sería nuestro punto 10, lo que es el de la realización. Nos vamos con nuestro punto 11, que es lo de prudencia. Este principio contable significa que cuando debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que en una operación se contabiliza de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio se puede expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen, las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Las exageraciones en la aplicación de este principio de contabilidad no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. Y ese principio de los que nos está queriendo expresar es que no seamos demasiado optimistas ni muy pesimistas cuando se trata de resultados de asignación de valores a las cuentas de al activo, pasivo o patrimonio. Básicamente nos dice que este efecto lo podemos ver cuando se compra un vehículo. En un principio, cuando te compras un vehículo del año, siempre está un precio digamos de 200,000 pesos, un auto. Pero ya dentro de 2 años es obvio que ese precio ya no se va a mantenerse, ese precio se va a deteriorar a tal punto que tal vez el auto ya tenga un valor de 150,000 pesos, por ejemplo. Y aquí precisamente nos habla de que por prudencia tenemos que agarrar precisamente el precio más bajo, que sería el precio actualizado contemporáneamente hablando, que serían precisamente de esos 150,000 pesos. Y precisamente también nos menciona que no hay que tampoco ser ni muy pesimistas, pero tampoco que hay que estar muy ilusionado, bueno, ser muy positivos, vaya. Para precisamente mantener una línea neutral en donde como tal no haya una pérdida, pero no haya una ganancia como tal, pero tampoco haya una pérdida, sino estar manejándolo bien con prudencia, vaya. Vámonos a lo que sería nuestro punto 12, que sería la uniformidad. Los principios generales los principios generales y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Deben señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto de los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y las normas particulares. Básicamente aquí nos habla de que como tal, siempre debe de haber como uniformidad, digamos que si una regla que se debe de seguir siempre sin importar dónde se encuentren ubicadas, digamos que las sedes de una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la empresa, digamos que tomó la decisión de cambiar no sé, a utilizar un sistema ERP, pues como la empresa ya tomó esa decisión, todas sus sedes y demás tienen que estar utilizando el mismo programa con las mismas reglas que se están utilizando para precisamente tener este principio de uniformidad y tener una buena organización. También lo podemos ver en otro ejemplo, un poquito más simple, por así decirlo. Como por ejemplo en Cinemex, antes la única bebida de cola que podías tomar era Pepsi. Y no importaba si estábamos hablando de un Cinemex que se encontrara en el distrito o en, no sé, Sinaloa. Toda la compañía de Cinemex tenía un contrato con esta empresa de cola de Pepsi para que vendieran su producto. Y así fue por muchos años hasta que recientemente, no recuerdo si en 2017, tal vez 2018, la verdad no lo sé, se anunció que se iba a cambiar de Pepsi a Coca-Cola, y precisamente aquí podemos ver ese ejemplo de la uniformidad, porque como tal todas las empresas sedes de Cinemex, sin importar su ubicación,
Todas se tuvieron que cambiar a quitar su refresco de cola de Pepsi por el de Coca-Cola, ya que ya tenían un nuevo contrato precisamente firmado con Coca-Cola para poder promocionar su producto, su bebida de cola. Pero bueno, vámonos con el punto 13, que sería materialidad o importancia relativa. Ese punto es muy sencillo, realmente básicamente nos hablan de que hay veces que no se tienen que registrar ciertas cosas en la contabilidad, ya que realmente no afectan nuestros registros contables. Por ejemplo, en una oficina, digamos de una empresa de Yakul, realmente no es tan importante como llevar un registro de las plumas que se hayan comprado en el último año. Por ejemplo, es un o en una empresa de una fábrica el número de tornillos que se hayan comprado en el año y demás, y no es necesario como tal llevar ese registro contable porque realmente la afectación que puede llegar a tener es muy poca, a tal punto de que realmente se estaría perdiendo más tiempo en intentar llevar su registro contable que en lo que realmente beneficiaría a la empresa saber esa información. Básicamente de eso se trata nuestro punto 13 de materialidad o importancia relativa. Vámonos a lo que sería nuestro punto 14, que sería la exposición. En este principio de contabilidad se refiere a que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieran. ¿Qué nos dice este punto? Este punto básicamente nos habla de que en una empresa o un ente tiene que ser transparente con toda su información. Para esto es precisamente lo que había mencionado hace unos puntos atrás, nuestro cuadro anual, en donde precisamente se lleva un registro con un periodo de 12 meses, en donde podemos ver precisamente los estados financieros del ente, y ahí podemos corroborar si el ente en el último año ha tenido ganancias altas o ha estado perdiendo dinero, teniendo demasiados gastos. Y con esta información podemos deducir si realmente nos vale la pena hacer una inversión a dicho ente. Y precisamente es este punto lo que nos habla acerca de esa transparencia, de poder conocer todos los estados financieros de una empresa para poder tener una sana competencia y también para poder tener información de ser necesaria si uno quiere hacer, por ejemplo, inversiones o cosas de este tipo. Ese sería nuestro punto 14. Ya como último punto, hablaría acerca de lo que sería la dualidad económica. Básicamente este punto nos habla acerca de que siempre va a existir un debe y el debe y el haber, el cargo y el abono. Básicamente nos dice que es un principio en donde se correlacionan, de que si hay un cargo, siempre va a haber un abono, que no, cuando compras tiene que haber, por así decirlo, un gasto. Básicamente es esta regla que siempre va a estar acompañada mucho en nuestra carrera del cargo y el abono. Bueno, básicamente esos serían todos nuestros puntos de los principios de la generalidad, de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Mi nombre fue Eric Ricardo Herrera Sin Antonio, estudiante de la escuela Univer Millennium del plantel Pantitlán. Que pasen bonito día o bonita noche. Yo me despido. Pasen un excelente día.